Años después de casarse con el hombre perfecto, ella preparó su desayuno favorito, pero lo que él no sabía es que ese simple acto escondía la venganza más devastadora que jamás hubiera imaginado, porque lo que él le había hecho en secreto durante todos esos años estaba a punto de salir a la luz de la forma más brutal y pública posible. Lucía despertó esa mañana con las manos temblorosas, mientras batía los huevos exactamente como a Marcos le gustaban, con un toque de leche y una pizca de sal. Pero sus ojos no reflejaban el amor de una esposa devota, sino algo mucho más oscuro, algo que había estado creciendo en su interior durante meses, desde que descubrió la verdad. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina impecable de su casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, esa casa que todos envidiaban, con su jardín perfectamente cuidado y sus ventanas siempre limpias. Pero nadie sabía que detrás de esas paredes blancas se escondía un infierno que ella había soportado en silencio durante demasiado tiempo. Marcos bajaría las escaleras en exactamente 10 minutos, como cada mañana a las 7:15, porque él era un hombre de rutinas estrictas, de control absoluto, y ella conocía cada uno de sus movimientos como si fuera un reloj suizo. Pero hoy sería diferente. Hoy todo cambiaría. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, déjame pedirte un favor enorme. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando en este momento, porque nos encanta saber que esta historia está llegando a rincones de todo el mundo. Y si esta narrativa te está atrapando, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal, porque tu apoyo nos permite seguir trayendo historias impactantes como esta que necesitan ser contadas, historias de justicia, de valentía, de mujeres y hombres que se negaron a ser víctimas. Ahora sí, volvamos a esa cocina donde Lucía está preparando lo que parece un desayuno inocente, pero que en realidad es el primer movimiento de un plan que había diseñado con precisión milimétrica durante los últimos 3 meses. Para entender la magnitud de lo que estaba por suceder esa mañana, necesitamos retroceder 7 años en el tiempo, cuando Lucía conoció a Marcos en una conferencia de negocios en el centro de convenciones de la ciudad. Ella tenía 28 años entonces. Era una diseñadora gráfica independiente con un futuro prometedor y un pequeño apartamento que había comprado con sus propios ahorros después de años de trabajo duro. Marcos apareció como un torbellino de carisma en su vida, con su traje impecable de color gris oscuro, su sonrisa que derretía corazones y esa manera de hablar que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Él era abogado corporativo, 10 años mayor que ella, con un Audi negro último modelo y un apartamento en el mejor barrio de la ciudad. Cuando la invitó a cenar esa misma noche, Lucía sintió que la vida finalmente le estaba dando lo que merecía después de tantos años de relaciones fallidas y decepciones amorosas. La cena fue en un restaurante italiano de manteles blancos y velas parpadeantes, donde él ordenó vino tinto carísimo y habló de sus planes de futuro, de la casa que quería comprar, de los viajes que soñaba hacer y de cómo había estado esperando encontrar a la mujer correcta para compartir todo eso. Lucía flotaba en una nube de felicidad cuando regresó a su apartamento esa noche, sin saber que acababa de conocer al hombre que convertiría su vida en una pesadilla disfrazada de cuento de hadas. Los primeros 6 meses fueron de ensueño, o al menos eso parecía en la superficie brillante de su relación. Marcos la llamaba 3 veces al día, le enviaba flores a su oficina en casa, la llevaba a restaurantes elegantes cada fin de semana y la presentó a sus colegas como la mujer de mi vida, con una sonrisa orgullosa que hacía que el corazón de Lucía se derritiera como mantequilla al sol. Pero ya desde esos primeros meses había señales, pequeñas grietas en la fachada perfecta que ella ignoró, porque estaba demasiado enamorada o demasiado ansiosa por creer que finalmente había encontrado su final feliz.
La primera señal fue cuando él sugirió, con voz suave y razonable, que tal vez ella debería dejar de aceptar tantos proyectos freelance, porque una mujer necesita tiempo para cuidar de sí misma y de su relación. No puede estar trabajando día y noche como si no tuviera a nadie. Lucía pensó que era dulce que él se preocupara por su bienestar, así que comenzó a rechazar algunos proyectos, especialmente los que requerían reuniones nocturnas o fines de semana. La segunda señal llegó cuando él hizo un comentario casual sobre su mejor amiga Carolina, diciendo que esa mujer tiene muy mala energía y no te conviene juntarte tanto con gente negativa que solo quiere verte fracasar. Lucía se molestó un poco, pero Marcos la abrazó y le susurró al oído que solo quería protegerla, que él podía ver cosas que ella no veía porque la amaba demasiado. Poco a poco, las salidas con Carolina se fueron espaciando hasta que prácticamente desaparecieron. La tercera señal fue cuando él revisó su teléfono mientras ella estaba en la ducha, y cuando Lucía salió envuelta en su toalla blanca, encontró a Marcos sentado en la cama con su celular en la mano y una expresión extraña en el rostro. «¿Quién es Javier y por qué te está escribiendo a las 11 de la noche preguntando si terminaste el proyecto?», dijo con voz controlada, pero con una tensión palpable en la mandíbula. Lucía explicó que Javier era un cliente, nada más, pero Marcos había plantado una semilla de culpa en ella que comenzó a crecer, haciéndola sentir que tal vez estaba siendo imprudente, que tal vez debería poner límites más claros con sus clientes. Pero Lucía estaba enamorada, y cuando estás enamorada, perdonas, justificas, crees que las cosas mejorarán. Al año de conocerse, Marcos le propuso matrimonio en una playa al atardecer durante unas vacaciones en la costa, con un anillo de diamantes que debió costar más de lo que ella ganaba en 6 meses. Lucía dijo que sí, entre lágrimas de felicidad, mientras las olas rompían suavemente contra la arena dorada y el cielo se teñía de naranja y púrpura. La boda fue 6 meses después. Una ceremonia elegante, en un jardín con 200 invitados, la mayoría amigos y colegas de Marcos, porque para ese entonces Lucía había perdido contacto con muchas de sus amistades. Ella usó un vestido blanco de encaje que la hacía sentir como una princesa, y mientras caminaba hacia el altar del brazo de su padre, que tenía lágrimas en los ojos, Lucía pensó que todos sus sueños se estaban haciendo realidad. No podía ver entonces que estaba caminando directo hacia una jaula de oro, una prisión hermosa con barrotes invisibles que se irían cerrando alrededor de ella con cada día que pasaba. La luna de miel fue en Europa, 2 semanas recorriendo París, Roma y Barcelona, donde Marcos era encantador y atento, pero también increíblemente controlador con el itinerario, eligiendo cada restaurante, cada museo, cada momento del día sin consultar realmente lo que ella quería. Cuando Lucía sugirió visitar una galería de arte pequeña que había leído en internet, él sonrió condescendientemente y dijo que esos lugares son trampas para turistas ingenuos. Confía en mí que sé lo que es mejor para nosotros. Y ella confió, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, confías. Al regresar de la luna de miel, se mudaron a la casa que Marcos había comprado. Esa casa de 2 pisos con jardín que él había elegido sin consultarle demasiado a ella, diciéndole solo que será una sorpresa, te encantará. Y Lucía tenía que admitir que era hermosa, con sus pisos de madera clara, su cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, sus 3 habitaciones y 2 baños y medio. Y ese jardín trasero donde Marcos ya había planeado poner una parrilla para las reuniones con sus colegas del bufete. Pero desde el primer día en esa casa, Lucía sintió que algo no encajaba, como si las paredes fueran demasiado blancas, demasiado perfectas, demasiado frías. La primera noche Marcos le mostró su oficina en el 2.º piso, una habitación espaciosa con un escritorio de caoba oscura, estantes llenos de libros legales y una puerta que él cerró con llave después de mostrarle rápidamente el interior.
Es mi espacio privado donde necesito concentrarme en casos importantes, así que por favor, no entres sin permiso, porque podría haber documentos confidenciales, explicó mientras guardaba la llave en el bolsillo de su pantalón. Lucía encontró la petición un poco extraña pero razonable, considerando su profesión. Lo que no sabía entonces es que detrás de esa puerta cerrada con llave se escondía un secreto tan perturbador que cuando finalmente lo descubriera años después, su mundo entero se derrumbaría como un castillo de naipes en medio de un huracán. Los primeros meses en la casa nueva fueron de adaptación. Lucía intentó continuar con sus proyectos de diseño gráfico, pero Marcos comenzó a quejarse de que la casa no estaba lo suficientemente limpia, de que la cena no estaba lista cuando él llegaba del trabajo a las 7 de la tarde, de que ella parecía más preocupada por sus pequeños proyectos que por construir un hogar apropiado para ellos. No necesitas trabajar tanto, yo gano suficiente para los dos. Y además, no te traje a esta casa hermosa para que la descuides por estar frente a una computadora todo el día, le dijo una noche, mientras ella intentaba terminar un logo para un cliente. Había algo en su tono que no admitía discusión, una firmeza que bordeaba la amenaza, aunque sus palabras sonaran razonables. Lucía comenzó a trabajar menos, a aceptar menos proyectos, diciéndose a sí misma que era temporal, que pronto encontraría un balance. Pero los meses pasaban y el espacio para su trabajo se fue reduciendo como una mancha de aceite, siendo absorbida por papel secante hasta casi desaparecer. Al año de casados, Lucía solo tomaba 1 o 2 proyectos pequeños al mes, más que nada para mantener su cordura, para sentir que todavía era ella misma, y no solo la esposa de Marcos que cocinaba y limpiaba y esperaba su regreso cada tarde. Sus días se habían convertido en una rutina monótona de limpiar la casa que ya estaba limpia, preparar cenas elaboradas que Marcos a veces criticaba por estar muy saladas o muy insípidas, y ver series de televisión en la sala mientras sentía que su cerebro se convertía lentamente en papilla. Sus amigas casi no llamaban ya. Carolina había dejado de insistir después de que Lucía cancelara planes tantas veces que se volvió vergonzoso. En las raras ocasiones en que salían, Marcos enviaba mensajes cada 20 minutos preguntando cuándo volvería, si había bebido alcohol, con quién más estaba ahí, hasta que Lucía prefería simplemente quedarse en casa para evitar el interrogatorio. Pero lo que realmente comenzó a quebrar algo en el interior de Lucía fue la intimidad, o más bien la falta de ella. Los primeros meses de casados, Marcos era apasionado y frecuente en la cama, pero gradualmente su interés fue decayendo como una batería que se descarga lentamente hasta morir. Primero fue una vez por semana, luego una vez cada 2 semanas, y eventualmente pasaban un mes entero sin tocarse. Cuando Lucía intentaba acercarse a él en las noches, él siempre tenía una excusa lista, como si la tuviera preparada de antemano. Estoy muy cansado del trabajo. Tengo una reunión importante mañana temprano y necesito dormir bien. Creo que comí algo que me cayó mal y no me siento bien. Al principio Lucía se sintió rechazada y pensó que tal vez ella había hecho algo mal, que tal vez había engordado un poco, o ya no era atractiva para él. Se compró lencería cara que nunca usó porque cada vez que la ponía él ya estaba dormido o fingía estarlo. Intentó hablar con él sobre el tema una noche después de la cena, sentándose frente a él en la mesa con su corazón latiendo fuerte en su pecho, nerviosa como una estudiante a punto de dar un examen oral. Marcos, necesitamos hablar sobre nosotros, sobre nuestra relación íntima, comenzó con voz temblorosa. Él levantó la vista de su teléfono con una expresión de molestia apenas disimulada y dijo con voz cortante: «No todo en un matrimonio es sexo, Lucía. Hay cosas más importantes como construir un futuro estable, y francamente me sorprende que te preocupes tanto por eso, cuando deberías estar pensando en ser una mejor esposa en otros aspectos». Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello hasta sus mejillas.
No volvió a sacar el tema nunca más. Lo que Lucía no sabía, lo que no podía ni siquiera imaginar en ese momento, es que Marcos tenía una vida completamente paralela que ella no veía, pero que existía tan real como la casa en la que vivían. Cada noche cuando él subía a su oficina cerrada con llave después de la cena, diciéndole que tenía que revisar documentos o preparar casos, él se sentaba frente a su computadora y entraba a un mundo secreto que había estado alimentando durante años, incluso antes de conocerla. La razón por la que ya no la tocaba, la razón por la que rechazaba cada avance de ella, no tenía nada que ver con cansancio o estrés laboral, sino con el hecho de que él satisfacía todas sus necesidades de otras maneras. Maneras que cuando Lucía finalmente las descubriera la harían sentir náuseas y una rabia tan profunda que transformaría por completo a la mujer dócil y complaciente en la que se había convertido. Pero esa revelación todavía estaba a meses de distancia, y mientras tanto, Lucía continuaba su vida de autómata sonriente, saludando a los vecinos cuando salía a buscar el correo, cocinando las comidas favoritas de Marcos, limpiando una casa que brillaba como un showroom y muriendo lentamente por dentro sin siquiera darse cuenta de que estaba desapareciendo. El punto de quiebre comenzó en un martes ordinario de octubre, 2 años y medio después de la boda, cuando Lucía estaba limpiando el segundo piso y accidentalmente golpeó con el codo un florero decorativo que estaba en la mesita del pasillo justo fuera de la oficina de Marcos. El florero cayó al suelo con un estruendo que sonó ensordecedor en el silencio de la casa vacía, rompiéndose en pedazos que se esparcieron por el piso de madera como confeti de cerámica blanca. Lucía maldijo entre dientes mientras se agachaba a recoger los fragmentos, preocupada porque ese florero era uno de los objetos favoritos de Marcos, algo que había heredado de su abuela, o eso le había dicho, y él se enojaría cuando lo viera roto. Mientras recogía los pedazos más grandes, uno de los fragmentos se deslizó debajo de la puerta de la oficina, desapareciendo en el pequeño espacio entre la puerta y el piso. Lucía se quedó mirando ese espacio, sintiendo una extraña curiosidad que no había sentido antes. Marcos no llegaría hasta dentro de 4 horas. Eran apenas las 3 de la tarde de un día laboral normal. Ella nunca había intentado entrar a esa oficina sin permiso, había respetado religiosamente su privacidad durante todos estos años. Pero algo en ese momento, tal vez la frustración acumulada de meses de sentirse invisible en su propio matrimonio, tal vez el aburrimiento sofocante de su vida sin propósito, tal vez simplemente el impulso de hacer algo prohibido por primera vez en mucho tiempo, la hizo ponerse de pie y probar la manija de la puerta. Estaba cerrada, por supuesto. Lucía se mordió el labio inferior pensando, sabiendo que estaba considerando cruzar una línea, pero sin poder detener el impulso que crecía en su pecho como una planta trepadora. Bajó las escaleras rápidamente y fue al garaje donde Marcos guardaba sus herramientas en un armario metálico. Buscó entre destornilladores y llaves inglesas hasta encontrar un juego de ganzúas que él había comprado años atrás, cuando se habían quedado fuera de casa una noche y tuvieron que abrir la puerta ellos mismos. Lucía nunca las había usado, pero había visto suficientes videos en internet como para tener una idea básica de cómo funcionaban. Subió de nuevo las escaleras con las ganzúas escondidas en el bolsillo de su pantalón de yoga, sintiendo su corazón latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores de guerra. Se arrodilló frente a la puerta de la oficina y con manos temblorosas insertó la ganzúa en la cerradura, moviéndola torpemente mientras sudor frío comenzaba a formarse en su frente. No funcionó en el primer intento, ni en el segundo. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer las ganzúas. Respiró profundo, cerró los ojos un momento para calmarse y lo intentó de nuevo con más paciencia. Esta vez sintió algo ceder. Un clic casi imperceptible que le provocó una descarga de adrenalina pura en las venas.
La puerta se abrió lentamente con un ligero crujido de las bisagras, revelando el interior de la oficina que había sido territorio prohibido durante tanto tiempo. Lucía se quedó de pie en el umbral por un momento, con la respiración agitada, sintiendo que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno, pero incapaz de detenerse. La oficina se veía normal a primera vista, exactamente como la recordaba de la única vez que Marcos se la había mostrado años atrás. El escritorio de caoba oscura dominaba el centro de la habitación, con una computadora de escritorio de última generación y dos monitores grandes apagados. Los estantes cubrían dos de las paredes, llenos de libros de leyes con lomos de colores oscuros que le daban a la habitación un aire académico y serio. Había un sillón de cuero negro en una esquina junto a una lámpara de pie y un archivero de 4 cajones junto a la ventana que daba al patio trasero. Todo estaba impecablemente ordenado, como era típico de Marcos, quien no toleraba el desorden en ninguna forma. Lucía entró lentamente, cerrando la puerta detrás de ella con cuidado, como si alguien pudiera escucharla, aunque sabía que estaba completamente sola en la casa. Se acercó al escritorio y pasó sus dedos por la superficie lisa de la madera, sintiendo el polvo inexistente, porque Marcos evidentemente limpiaba este espacio él mismo. Intentó encender la computadora, pero estaba protegida con contraseña, algo que esperaba. Abrió el primer cajón del escritorio y encontró lo usual: bolígrafos, clips, post-its. Nada interesante. El segundo cajón tenía folders con documentos legales que parecían ser trabajo legítimo del bufete. El tercer cajón estaba cerrado con llave. Lucía sintió que su respiración se aceleraba de nuevo. Un cajón cerrado con llave dentro de una oficina que ya estaba cerrada con llave. Eso era doblemente sospechoso. Fue al archivero y comenzó a revisar los cajones uno por uno. El primero y el segundo contenían más archivos de trabajo, casos antiguos organizados meticulosamente por fecha y cliente. El tercer cajón tenía carpetas con documentos financieros, estados de cuenta bancarios, inversiones. Todo parecía normal, aunque Lucía notó con una punzada de dolor que había una cuenta de ahorros considerablemente grande, de la que ella no sabía nada, dinero que Marcos había estado guardando en secreto. Pero eso era lo de menos. El cuarto cajón estaba vacío excepto por una caja de metal pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, también cerrada con llave. Lucía la sacó y la sacudió levemente, escuchando que había algo dentro que se movía, papeles tal vez, o algo más pesado. Miró el reloj en la pared. Habían pasado solo 15 minutos desde que entró a la oficina, pero se sentía como una eternidad. Marcos llegaría en menos de 3 horas y media. Necesitaba encontrar las llaves de ese cajón del escritorio y de esa caja de metal. Buscó en todos los lugares obvios, debajo del teclado de la computadora, en el portalápices, pegadas debajo del escritorio, pero nada. Entonces sus ojos se posaron en el librero y recordó que Marcos siempre había sido fanático de las novelas de espías cuando era más joven. Le había contado que de niño soñaba con ser un agente secreto. En esas novelas siempre escondían cosas en libros huecos. Lucía se acercó a los estantes y comenzó a revisar libro por libro, sacándolos y sacudiéndolos ligeramente para ver si alguno era falso. Después de revisar casi 30 libros, finalmente encontró uno en el estante superior, un tomo grueso de legislación tributaria que parecía particularmente aburrido y que cuando lo abrió resultó estar hueco, con las páginas cortadas en el centro formando un compartimiento secreto donde descansaban 2 llaves pequeñas en un llavero simple. Las manos de Lucía temblaban violentamente mientras tomaba las llaves y regresaba al escritorio. La primera llave abrió el tercer cajón sin problema. Dentro había una carpeta marrón sin etiqueta que Lucía sacó con tanto cuidado como si fuera una bomba a punto de explotar. La puso sobre el escritorio y la abrió lentamente.
Lo primero que vio fueron fotografías, docenas de fotografías impresas en papel fotográfico de alta calidad, pero no eran fotografías normales. Eran fotografías de mujeres, mujeres jóvenes, algunas que parecían estar en lugares públicos sin saber que estaban siendo fotografiadas, tomadas desde ángulos extraños como si el fotógrafo estuviera escondido. Había fotos de mujeres en el supermercado, en cafeterías, caminando por la calle, esperando el autobús. Algunas estaban tomadas con zoom desde lejos. Lucía sintió que su estómago se revolvía, pero continuó revisando. Debajo de las fotografías había impresiones de conversaciones, capturas de pantalla de chats de aplicaciones de citas, mensajes de texto intercambiados con mujeres que usaban nombres de usuario que Marcos nunca había mencionado. Los mensajes eran coquetos, sexuales en algunos casos, promesas de encuentros que tal vez nunca sucedieron, o tal vez sí. Había conversaciones con al menos 15 mujeres diferentes, algunas fechadas, de hace años, incluso de antes de que conociera a Lucía, otras más recientes, de hace apenas unos meses. En algunas conversaciones, Marcos usaba su nombre real, en otras, usaba alias como Marcos77 o abogado soltero. Lucía sintió que las paredes de la habitación comenzaban a girar a su alrededor mientras procesaba lo que estaba viendo. Su esposo, el hombre con el que había intercambiado votos de fidelidad y amor eterno, llevaba una doble vida en Internet contactando mujeres, coqueteando, probablemente encontrándose con algunas de ellas, aunque ella no tenía prueba de eso todavía. Pero eso no era lo peor. Debajo de las impresiones de conversaciones había algo más perturbador. Había documentos, perfiles impresos de lo que parecían ser investigaciones de antecedentes de varias mujeres. Nombres completos, direcciones, lugares de trabajo, rutinas diarias escritas a mano en la letra pulcra de Marcos. Sale del trabajo a las 5:30 p.m. todos los días. Toma el autobús de la línea 12. Se baja en la parada de la calle Maple. Decía una nota sobre una mujer llamada Andrea Méndez. Vive sola en apartamento del segundo piso. Edificio no tiene portero. Suele hacer ejercicio en el parque los sábados por la mañana. Decía otra nota sobre alguien llamada Sofía Torres. Lucía sintió que iba a vomitar. Esto ya no era simple infidelidad o coqueteo en línea. Esto era algo mucho más oscuro, algo que lindaba con el acoso, con el comportamiento de un depredador. Continuó revisando con manos temblorosas, encontrando más y más perfiles, más fotografías tomadas sin consentimiento, más notas sobre patrones de comportamiento de mujeres que no sabían que estaban siendo observadas y documentadas. Había al menos 20 carpetas individuales para 20 mujeres diferentes, organizadas meticulosamente como si fueran casos legales. Algunas carpetas eran más gruesas que otras, con más información, más fotografías, lo que sugería que Marcos había estado siguiendo a algunas de estas mujeres durante periodos de tiempo más largos. Lucía tuvo que sentarse en el sillón de cuero porque sus piernas ya no podían sostenerla. Respiraba en jadeos cortos mientras su mente intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. El hombre con el que dormía cada noche, el hombre que ella había amado y en quien había confiado completamente, era un extraño, un monstruo escondido detrás de trajes caros y modales impecables. Después de varios minutos que pasaron como horas, Lucía logró ponerse de pie de nuevo. Todavía tenía que abrir la caja de metal. La segunda llave encajó perfectamente en la cerradura, y cuando Lucía levantó la tapa de la caja, encontró algo que haría que todo lo anterior pareciera casi insignificante en comparación. Dentro había una computadora portátil pequeña, del tipo que puedes esconder fácilmente, y varios dispositivos de almacenamiento, memorias USB y discos duros externos, todos etiquetados con fechas. También había una libreta negra con lo que parecía ser contraseñas escritas a mano.
Lucía tomó la computadora portátil y la encendió sin saber realmente qué esperaba encontrar, pero sintiendo en su interior que estaba a punto de abrir la caja de Pandora. La computadora no tenía contraseña, lo cual era extraño considerando lo paranoico que Marcos era con la seguridad, pero tal vez él pensaba que nadie nunca encontraría esta caja escondida en una oficina cerrada con doble llave. La pantalla se iluminó y Lucía vio el escritorio lleno de carpetas con nombres inquietantes. Colección 2019, Colección 2020, Colección 2021, Colección 2022, Colección 2023. Lucía hizo clic en la carpeta más reciente con el cursor temblando en la pantalla. Lo que vio la hizo soltar un grito ahogado que resonó en el silencio de la oficina. La carpeta contenía cientos, tal vez miles de fotografías y videos de mujeres en situaciones íntimas, muchas claramente tomadas sin su conocimiento. Había videos grabados a través de ventanas, fotografías tomadas en vestuarios, imágenes de mujeres en sus propios hogares que no sabían que estaban siendo observadas. Lucía reconoció algunos de los lugares. Eran vecindarios cercanos, el gimnasio, al que Marcos supuestamente iba 3 veces por semana, el edificio de apartamentos a 2 cuadras de su casa. Sintió bilis subiendo por su garganta mientras cerraba esa carpeta y abría otra más antigua. El patrón se repetía, años y años de material recopilado, un archivo monstruoso de voyerismo y violación de privacidad de docenas de mujeres inocentes que nunca supieron que estaban siendo víctimas de esto. Lucía apagó la computadora portátil porque no podía ver más. Sus manos temblaban tanto que apenas podía controlar el mouse. Se sentó en el piso de la oficina con la espalda contra el escritorio, abrazando sus rodillas contra su pecho, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba a su alrededor como un edificio en demolición. Lloró en silencio durante varios minutos, lágrimas calientes que corrían por sus mejillas y caían sobre sus pantalones de yoga, dejando manchas oscuras. Todas las piezas del rompecabezas de su matrimonio encajaron repentinamente con una claridad devastadora. La falta de intimidad, las excusas constantes, la oficina cerrada con llave, las salidas misteriosas que Marcos justificaba como reuniones con clientes o casos que requerían trabajo de campo. Todo tenía sentido ahora de la manera más retorcida posible. Ella no había sido suficiente para él, no porque hubiera algo malo con ella, sino porque él era un enfermo, un depredador que obtenía su satisfacción de violar la intimidad de mujeres sin su consentimiento. Lucía se preguntó cuántas de esas mujeres en las fotografías habrían sido sus víctimas de maneras más directas, si alguna vez él había escalado de voyeurismo a algo peor. La idea la hizo sentir físicamente enferma. Pensó en llamar a la policía inmediatamente, en destruir todo, en gritarle la verdad en la cara cuando llegara a casa. Pero entonces, algo cambió en su interior. Algo se endureció en el centro de su pecho, como acero enfriándose. No, no sería tan simple. Marcos había destruido años de su vida, la había manipulado, aislado, convertido en una sombra de la mujer que solía ser. Él merecía algo más que simplemente ser arrestado. Merecía ser completamente destruido de la misma manera que él había destruido su vida y la privacidad de todas esas mujeres. Lucía se puso de pie y secó sus lágrimas con el dorso de su mano. Miró el reloj y vio que habían pasado casi 2 horas desde que entró a la oficina. Marcos llegaría en aproximadamente 1 hora y media. Tenía que actuar rápido, pero también inteligente, con manos que ya no temblaban tanto, sino que se habían estabilizado con una determinación fría que no sabía que poseía. Lucía comenzó a fotografiar todo con su teléfono celular. Fotografió cada página de documentos, cada perfil de mujer, cada nota escrita a mano, cada captura de pantalla de conversaciones. Fotografió el contenido de la caja de metal.
Luego encendió la computadora portátil de nuevo y comenzó a copiar las carpetas más incriminatorias en una de las memorias USB que encontró vacía en un cajón del escritorio. El proceso tomó casi 40 minutos que se sintieron como una eternidad mientras el pequeño indicador de progreso en la pantalla avanzaba dolorosamente lento. Finalmente, la copia terminó y Lucía escondió la memoria USB en su sujetador, el único lugar donde sabía que Marcos nunca buscaría. Regresó todo a su lugar con cuidado meticuloso: la caja de metal en el cuarto cajón del archivero, las carpetas en el tercer cajón del escritorio cerrado con llave, las llaves de vuelta en el libro hueco del estante superior. Limpió cualquier huella digital que pudiera haber dejado con su camiseta. Salió de la oficina y cerró la puerta, asegurándose de que la cerradura quedara trabada de nuevo. Recogió los pedazos del florero roto que todavía estaban esparcidos por el pasillo, los envolvió en papel periódico y los escondió en el fondo del bote de basura del garaje, donde Marcos nunca buscaría. Bajó a la cocina y se lavó la cara en el fregadero con agua fría, mirándose en el reflejo de la ventana sobre el lavabo y viendo a una mujer diferente a la que había sido hace apenas unas horas. Esa mujer en el reflejo tenía los ojos duros, la mandíbula apretada, una expresión de determinación que nunca antes había estado ahí. Marcos llegó a casa exactamente a las 7:10 de la tarde, como siempre, entrando por la puerta del garaje con su maletín de cuero en una mano y su teléfono en la otra, como era su costumbre. «Ya llegué», gritó hacia la casa como hacía cada día, y Lucía respondió desde la cocina: «La cena está casi lista», con una voz que sonaba perfectamente normal, perfectamente casual, como si no acabara de descubrir que su esposo era un monstruo. Marcos subió las escaleras para cambiarse de ropa y Lucía escuchó sus pasos cruzando el pasillo del segundo piso, deteniéndose brevemente frente a su oficina como siempre hacía, probablemente verificando que la puerta estuviera cerrada. Lucía sirvió la cena: pollo a la parrilla con vegetales asados que ella apenas probó porque su estómago todavía estaba hecho un nudo. Mientras Marcos comía normalmente y le contaba sobre un caso aburrido en el bufete con esa voz monótona que ella había escuchado miles de veces antes. Ella sonrió en los momentos apropiados, asintió cuando debía asentir, preguntó sobre detalles que no le importaban en lo absoluto, interpretando el papel de esposa interesada con una perfección que habría merecido un premio de actuación. Después de la cena, Marcos subió a su oficina como siempre, y Lucía se quedó abajo viendo televisión sin realmente procesar nada de lo que sucedía en la pantalla, porque su mente estaba ocupada diseñando un plan. Durante los siguientes 3 meses, Lucía se convirtió en alguien que no reconocía, pero que necesitaba ser. Durante el día, cuando Marcos estaba en el trabajo, ella usaba su computadora personal para investigar obsesivamente sobre leyes de privacidad, voyeurismo, evidencia digital, cómo documentar apropiadamente un crimen para que fuera admisible en corte. Aprendió sobre cadena de custodia, sobre cómo contactar a víctimas, sobre organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones de abuso y explotación. Contactó discretamente a un abogado especializado en casos de violencia digital, usando un teléfono prepagado que compró con efectivo en una tienda al otro lado de la ciudad. Un teléfono que escondía en el tanque del inodoro, envuelto en una bolsa plástica hermética. El abogado, una mujer llamada Patricia Ruiz, con 20 años de experiencia y una reputación de tiburón en la corte, escuchó su historia en una cafetería lejos de su vecindario donde nadie los conocía, y le dio consejos específicos sobre cómo proceder. Lucía también contactó a un investigador privado recomendado por Patricia, un hombre serio de 50 y tantos años llamado Ricardo Salazar, que había trabajado en la policía antes de abrir su propia agencia, y le entregó copias de toda la evidencia que había recopilado.
Ricardo se puso pálido mientras revisaba las fotografías y videos en su oficina pequeña, llena de archiveros metálicos y diplomas colgados en las paredes, y le dijo a Lucía con voz seria que lo que Marcos había estado haciendo era no solo inmoral, sino altamente criminal, que estaban hablando de múltiples delitos graves que podrían resultar en años de prisión si se manejaba correctamente. Durante esos 3 meses, Lucía también comenzó a rastrear los movimientos de Marcos de maneras que él nunca imaginó. Compró un rastreador GPS pequeño que escondió en su auto pegado con cinta adhesiva debajo del parachoques trasero. Instaló una aplicación de monitoreo en su teléfono una noche que él se quedó dormido en el sofá después de beber varias copas de whisky. Descubrió que al menos 2 noches por semana, Marcos no estaba trabajando tarde, como decía, sino que visitaba lugares específicos, un edificio de apartamentos en el centro, un gimnasio en la zona este, áreas donde vivían algunas de las mujeres en sus archivos. El investigador Ricardo siguió a Marcos varias veces y documentó fotográficamente sus actividades, tomando fotos de él usando equipos de vigilancia sofisticados, cámaras con lentes de largo alcance, visitando tiendas de tecnología donde compraba equipos de espionaje. Durante esos 3 meses, Lucía también tuvo que actuar completamente normal en casa. Sonreír a Marcos cada mañana, preparar sus cenas favoritas, dormir a su lado en la misma cama cada noche, sintiendo repulsión, pero sin poder mostrar ninguna emoción que lo alertara de que algo había cambiado. Hubo momentos en que estuvo a punto de romperse, noches en que lloraba silenciosamente en la ducha, dejando que el agua caliente mezclara sus lágrimas. Mañanas en que se miraba en el espejo y no reconocía a la mujer reflejada ahí, con ojos hinchados y expresión vacía. Pero se mantenía fuerte, pensando en todas esas mujeres en las fotografías, en todas esas víctimas inocentes que no sabían que su privacidad había sido violada de manera tan grotesca. Patricia, la abogada, había logrado identificar a varias de ellas usando las fotografías y los nombres en los archivos de Marcos, y poco a poco estaban comenzando a contactarlas para informarles de lo que había sucedido y preguntarles si querrían unirse a una demanda colectiva. Algunas mujeres entraron en shock cuando se enteraron. Otras se enojaron tanto que querían confrontar a Marcos inmediatamente. Pero Patricia las calmó a todas, explicándoles que la mejor venganza sería hacer esto correctamente, legalmente, de una manera que garantizara que Marcos no solo fuera arrestado, sino completamente destruido profesional y socialmente. Durante esos 3 meses se fueron uniendo más mujeres al caso, cada una con su propia historia de sentirse observada, de haber notado cosas extrañas, pero haberlas descartado, de haber visto a Marcos en lugares donde no debería haber estado. Una mujer llamada Jennifer recordaba haber visto a un hombre que encajaba con la descripción de Marcos, tomando fotografías afuera de su apartamento desde un auto estacionado hace más de un año, pero pensó que estaba siendo paranoica y nunca reportó nada. Otra mujer llamada Elena había intercambiado mensajes con un usuario llamado Marcos77 en una aplicación de citas, pero se asustó cuando él comenzó a hacer preguntas demasiado específicas sobre dónde vivía y dónde trabajaba, y lo bloqueó, pero ahora comprendía que no había sido casualidad que ese hombre supiera tanto sobre ella sin que ella se lo dijera. El plan final de Lucía era brillante en su simplicidad y devastador en su ejecución. No sería suficiente con solo llamar a la policía y esperar que la justicia siguiera su curso lento y a veces impredecible. Marcos era abogado, conocía el sistema, tenía conexiones, podría encontrar maneras de retrasar el caso, de conseguir fianza, de contratar a los mejores abogados de defensa criminal en la ciudad. No, Lucía quería algo más inmediato, más público, más humillante.
Quería que todo el mundo supiera exactamente qué tipo de monstruo era su esposo antes de que él tuviera oportunidad de controlar la narrativa. Patricia, la abogada, había contactado discretamente a una periodista investigativa de un periódico importante de la ciudad, una mujer llamada Laura Mendoza, que se especializaba en casos de abuso y crímenes sexuales, y que había ganado varios premios por su trabajo exponiendo redes de tráfico y explotación. Laura saltó ante la oportunidad de investigar esta historia cuando Patricia le mostró apenas una fracción de la evidencia, y durante las últimas semanas había estado preparando un artículo explosivo que sería publicado en la portada del periódico digital y en la edición impresa. Además, Lucía había contactado al Colegio de Abogados del Estado porque Marcos tenía su licencia profesional activa y este tipo de comportamiento criminal resultaría en la suspensión automática y probable revocación permanente de su derecho a ejercer la abogacía. También había contactado a su bufete enviando un correo electrónico anónimo a Recursos Humanos con copias de alguna evidencia, sabiendo que una firma legal de ese prestigio no podría permitirse estar asociada con un escándalo de esta magnitud y actuaría rápido para proteger su reputación. Todo estaba alineándose perfectamente, todas las piezas del dominó estaban en su lugar, solo faltaba que Lucía empujara la primera pieza. La mañana elegida fue un viernes, exactamente 3 meses y una semana después de que Lucía descubriera la oficina secreta. La razón por la que eligió un viernes era estratégica. Le daría el fin de semana completo para que el artículo periodístico circulara ampliamente en las redes sociales antes de que Marcos pudiera tener acceso a sus colegas y recursos del bufete el lunes siguiente, maximizando el daño reputacional. Lucía despertó a las 5 de la mañana, aunque había dormido apenas 3 horas esa noche por los nervios y la anticipación de lo que estaba por venir. Se duchó con agua caliente, dejando que el vapor llenara el baño como niebla densa. Se vistió con ropa cómoda, pantalones de mezclilla y una blusa simple de color azul marino, y bajó a la cocina con pasos silenciosos mientras Marcos todavía dormía profundamente arriba en su lado de la cama. Preparó café y luego comenzó a cocinar el desayuno favorito de Marcos, el que él siempre pedía en ocasiones especiales: huevos benedictinos con salmón ahumado, pan tostado con mantequilla, jugo de naranja recién exprimido, exactamente como a él le gustaba. Mientras cocinaba, Lucía revisó su teléfono y vio el mensaje de confirmación de Patricia diciéndole que todo estaba listo, que el artículo sería publicado online a las 9 de la mañana con copias físicas del periódico siendo distribuidas en toda la ciudad a partir de las 6 de la mañana, que las autoridades habían sido notificadas y tenían órdenes de arresto preparadas para ser ejecutadas a las 10 de la mañana. Que el Colegio de Abogados había programado una audiencia disciplinaria de emergencia para el martes siguiente. Lucía sonrió mientras batía los huevos, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. A las 7:15 Marcos bajó las escaleras bostezando y frotándose los ojos, vestido con su bata de baño gris oscura, claramente sorprendido de ver un desayuno tan elaborado preparado en la mesa del comedor que Lucía había puesto con los platos buenos y servilletas de tela. ¿Qué es todo esto?, preguntó con una sonrisa confundida, pero complacida. Lucía se acercó a él y lo besó suavemente en la mejilla. Un beso que sintió como veneno en sus labios, pero que ejecutó perfectamente. Solo quería hacer algo especial, dijo con voz dulce, que había practicado frente al espejo. He estado pensando mucho sobre nosotros últimamente, y me di cuenta de que no te demuestro suficiente aprecio por todo lo que haces por mí. Marcos la abrazó por la cintura atrayéndola hacia él con una expresión sorprendida pero feliz, que la hacía querer vomitar, pero ella se forzó a sonreír y abrazarlo de vuelta. «Este es un cambio agradable», dijo él. «Últimamente has estado un poco distante y me preocupé de que estuvieras molesta conmigo por algo».
Lucía sintió rabia hirviendo en su interior, pero mantuvo su expresión serena. No estoy molesta para nada, mintió. Solo he estado reflexionando sobre lo afortunada que soy de tenerte. Se sentaron a desayunar y Marcos devoró su comida con apetito evidente mientras le contaba sobre un caso que tenía que presentar la siguiente semana. Completamente ajeno al hecho de que su mundo entero estaba a punto de explotar en su cara en menos de 2 horas. Lucía apenas probó su comida. Solo empujaba los huevos por su plato mientras asentía mecánicamente a lo que él decía. A las 8:30 Marcos subió a ducharse y cambiarse para ir a trabajar, y Lucía aprovechó ese momento para enviar un mensaje de texto a Patricia con una sola palabra. Ahora. Fue la señal que habían acordado, el punto de no retorno. En ese momento, Patricia estaría enviando todos los archivos finales a la periodista Laura, activando la publicación del artículo que había estado programado para salir a las 9. También estaría notificando a las autoridades que el sospechoso estaría en su casa y dándoles luz verde para proceder con la orden de arresto. Lucía sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría en su pecho. Subió las escaleras lentamente y se detuvo frente a la puerta del baño, escuchando el sonido del agua de la ducha cayendo, a Marcos tarareando despreocupadamente alguna canción que no reconocía. Bajó de nuevo y se sentó en el sofá de la sala mirando fijamente su teléfono, esperando actualizaciones. A las 9 en punto, exactamente recibió un link de Laura, la periodista. El artículo estaba en vivo. Lucía hizo clic en el link y vio el titular en letras grandes y negras. Abogado prominente acusado de acoso sistemático y voyeurismo hacia múltiples mujeres. Archivo masivo de evidencia incriminatoria descubierto. Había fotografías, algunas borrosas para proteger la identidad de las víctimas, pero otras claramente mostrando a Marcos entrando y saliendo de edificios con equipos de cámara, sentado en su auto estacionado afuera de casas de mujeres, comprando equipo de vigilancia en tiendas de electrónica. El artículo era largo, detallado, devastador. Incluía testimonios de al menos 10 mujeres que habían sido víctimas. Incluía análisis de expertos en derecho criminal, explicando los múltiples delitos que se habían cometido. Incluía declaraciones de organizaciones de derechos de las mujeres, condenando los actos. Lucía leyó cada palabra sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente la verdad estaba saliendo a la luz, pero tristeza porque nada de esto devolvería los años que ella había perdido o borraría el trauma que todas esas mujeres habían sufrido. A las 9:15 Marcos bajó las escaleras, vestido con su traje gris carbón y su corbata azul marino, listo para ir a trabajar, todavía completamente ignorante de la bomba nuclear que acababa de explotar en su vida. Tomó su maletín y sus llaves del auto de la mesa junto a la puerta y estaba a punto de salir cuando su teléfono comenzó a sonar. Lo sacó del bolsillo y frunció el ceño al ver el número de su jefe en el bufete. Contestó con voz profesional. «Buenos días, señor Martínez». Lucía vio cómo la expresión de Marcos cambiaba lentamente de confusión a shock mientras escuchaba lo que sea que su jefe le estaba diciendo del otro lado de la línea. El color se drenó de su rostro, dejándolo pálido como un fantasma. «¿Qué está diciendo?», logró articular con voz estrangulada. «Eso no puede ser cierto, tiene que haber un error». Pero evidentemente no había error, porque Marcos se dejó caer en la silla del recibidor con expresión de absoluto pánico, mientras su jefe seguía hablando del otro lado. «No, escuche, yo puedo explicar todo», decía Marcos con voz cada vez más desesperada. «Alguien me está tendiendo una trampa. Esto es completamente falso». Colgó el teléfono y inmediatamente comenzó a buscar en su celular, claramente tratando de acceder al artículo del periódico. Y cuando finalmente lo encontró y comenzó a leer, Lucía vio cómo su rostro pasaba por toda una gama de emociones: negación, pánico, rabia, miedo.
Marcos levantó la vista y por primera vez, desde que bajó las escaleras, pareció realmente ver a Lucía sentada en el sofá observándolo. Sus ojos se encontraron a través de la habitación y en ese momento él supo. No, como supo. Tal vez fue la expresión en el rostro de ella. Tal vez fue la forma en que ella lo miraba sin sorpresa alguna, como si hubiera estado esperando exactamente esto. Pero él supo que ella estaba detrás de todo esto. «Fuiste tú», dijo con voz ahogada, que salió más como una acusación llena de veneno. «Tú hiciste esto». Lucía se puso de pie lentamente, con toda la dignidad que pudo reunir, y lo miró directamente a los ojos sin pestañear. «Yo solo revelé quién realmente eres», dijo con voz calmada y fría como hielo. «Cada cosa en ese artículo es verdad, y lo sabes». Marcos se levantó de la silla con movimientos bruscos, su teléfono cayendo al suelo con un golpe seco. «¿Cómo te atreves?», gritó acercándose a ella con expresión de furia absoluta. «Entraste a mi oficina, violaste mi privacidad, robaste mis archivos personales». Lucía dio un paso atrás, pero mantuvo su postura firme. «Tu privacidad», repitió con una risa amarga que sonó casi histérica. «Tú estás hablando de privacidad cuando pasaste años violando la privacidad de docenas de mujeres inocentes, acosándolas, persiguiéndolas, grabándolas sin su consentimiento». Marcos abrió la boca para responder, pero no salió nada. Su rostro se contorsionó en una expresión de rabia impotente. «Vas a arrepentirte de esto», logró decir finalmente. «Voy a destruirte, voy a demandarte por difamación, por violación de propiedad privada, voy a asegurarme de que no te quede nada». En ese momento exacto sonó el timbre de la puerta seguido por golpes fuertes y una voz autoritaria gritando: «¡Policía, abran la puerta!». El rostro de Marcos pasó de rojo de rabia a blanco de terror en un segundo. Miró hacia la puerta y luego de vuelta a Lucía con expresión de absoluta traición. «¿Qué hiciste?», susurró con voz rota. «¿Qué demonios hiciste?». Lucía caminó hacia la puerta con pasos medidos y la abrió revelando a 4 oficiales de policía con uniformes azul oscuro y chalecos antibalas, uno de ellos sosteniendo un papel que claramente era una orden de arresto. «Marcos Andrés Valenzuela», dijo el oficial al frente con voz fuerte y profesional, «tiene una orden de arresto por múltiples cargos de acoso, violación de privacidad, posesión de material obtenido ilegalmente y actividades de voyerismo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en una corte de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará uno». Los oficiales entraron a la casa y uno de ellos tomó a Marcos por el brazo, girándolo para ponerle las esposas mientras le leían sus derechos. Marcos no resistió físicamente, pero seguía mirando a Lucía con una mezcla de odio y pánico mientras los oficiales lo sacaban de la casa. «Esto no termina aquí», gritó por encima de su hombro mientras lo arrastraban hacia el auto patrulla estacionado en la entrada. «Me las vas a pagar, te lo juro». Lucía se quedó de pie en el umbral de la puerta, viendo cómo metían a Marcos en la parte trasera del auto patrulla, cómo las luces rojas y azules giraban proyectando sombras extrañas en las paredes de la casa, cómo los vecinos comenzaban a salir de sus casas atraídos por el escándalo, sus rostros mostrando shock y curiosidad morbosa. Cuando el auto patrulla finalmente se alejó llevándose a Marcos, Lucía cerró la puerta y se dejó caer contra ella deslizándose hasta el piso. Por primera vez en 3 meses permitió que todas las emociones que había estado conteniendo salieran a la superficie. Lloró con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. No de tristeza por Marcos, porque ese hombre no merecía ni una sola de sus lágrimas, sino de alivio, de liberación, de agotamiento después de meses de actuar y planear y mantenerse fuerte. Lloró por la mujer que había sido antes de conocerlo, por los años que había perdido, por todas las víctimas que habían sufrido.
Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y luego se sentó ahí en el piso del recibidor de esa casa que ya no se sentía como una prisión, sino como simplemente un espacio vacío, esperando ser llenado con algo nuevo. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Todo salió perfecto. Marcos ha sido arrestado sin incidentes. El bufete acaba de publicar un comunicado desvinculándose completamente de él y suspendiendo todos sus casos. El Colegio de Abogados ha iniciado procedimientos de emergencia para suspender su licencia. Las víctimas están siendo contactadas y están listas para testificar. Lo lograste. Lucía leyó el mensaje varias veces, dejando que las palabras se asentaran en su mente. Lo había logrado. Después de meses de miedo y planificación y actuación, finalmente lo había logrado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El artículo del periódico se volvió viral, siendo compartido millones de veces en redes sociales, generando cientos de artículos de seguimiento en otros medios locales y nacionales. El nombre de Marcos Valenzuela se convirtió en sinónimo de depredador sexual y voyeur. Su rostro apareció en noticieros de televisión con el título Abogado caído debajo. El bufete donde trabajaba no solo lo despidió, sino que emitió disculpas públicas a todas las víctimas y donó una suma considerable a organizaciones que trabajaban con sobrevivientes de acoso sexual. El Colegio de Abogados suspendió su licencia inmediatamente en espera de la audiencia disciplinaria completa, que todos sabían terminaría en revocación permanente. Marcos intentó pagar fianza, pero el juez la negó, citando el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos, así que permaneció en prisión preventiva mientras esperaba juicio. Lucía dio entrevistas a varios medios, siempre cuidadosa de proteger su identidad, usando solo su primer nombre y apareciendo con su rostro oscurecido, contando su historia de cómo descubrió la verdad y decidió tomar acción. Se convirtió en un símbolo involuntario de empoderamiento femenino, con miles de mujeres escribiéndole mensajes de apoyo y compartiendo sus propias historias de abuso y manipulación. Las otras víctimas también comenzaron a hablar públicamente, algunas dando entrevistas anónimas, otras decidiendo revelar sus identidades para ponerle rostros humanos al sufrimiento que habían experimentado. Se formó un grupo de apoyo para todas ellas, facilitado por Patricia y financiado por organizaciones sin fines de lucro, donde podían procesar el trauma juntas y prepararse para el juicio que vendría. El juicio comenzó 6 meses después del arresto, un proceso legal que duró 3 semanas llenas de testimonios devastadores. Evidencia presentada en corte que hizo que varios jurados visiblemente se sintieran incómodos, y la defensa de Marcos, que intentó sin éxito argumentar que él había sido víctima de un complot orquestado por su esposa vengativa. Pero la evidencia era demasiado abrumadora, demasiado específica, demasiado abundante como para ser desechada. Una por una, las víctimas testificaron sobre cómo habían sido acosadas, perseguidas, fotografiadas sin su conocimiento, cómo habían sentido que estaban siendo observadas, pero habían descartado esos sentimientos pensando que estaban siendo paranoicas. Los expertos forenses testificaron sobre los archivos digitales encontrados en la computadora de Marcos, confirmando que habían sido recolectados durante años y que mostraban un patrón claro de comportamiento depredador sistemático. El abogado defensor de Marcos intentó argumentar que las fotografías tomadas en espacios públicos no eran ilegales, pero el fiscal contraatacó señalando que muchas de las imágenes y videos habían sido tomados en espacios privados a través de ventanas, que mostraban a las víctimas en estados de desnudez parcial o completa, y que Marcos había usado equipos de vigilancia sofisticados específicamente diseñados para espiar sin ser detectado. Lucía testificó en el tercer día del juicio, sentándose en el estrado con voz firme mientras describía cómo había descubierto la oficina secreta,
cómo había encontrado la evidencia, cómo había vivido con ese conocimiento durante meses mientras planificaba cuidadosamente cómo proceder. El abogado de Marcos intentó pintarla como una esposa vengativa que había fabricado evidencia, o al menos la había obtenido ilegalmente. Pero el juez permitió la admisión de toda la evidencia, citando la excepción de descubrimiento de crímenes graves y el hecho de que Lucía había actuado para proteger a múltiples víctimas. El veredicto llegó después de solo 2 días de deliberación. Culpable en todos los cargos. Marcos se derrumbó en su silla cuando escuchó la palabra, su rostro enterrado en sus manos mientras sollozaba sin control, finalmente mostrando alguna emoción después de haber mantenido una máscara de indiferencia durante la mayor parte del juicio. La sentencia vino 2 semanas después. 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años, seguidos de 5 años de libertad condicional estricta y registro permanente como delincuente sexual. El juez fue particularmente duro en sus comentarios durante la sentencia, diciendo que Marcos había abusado de su posición como profesional respetado para victimizar a mujeres vulnerables, que había mostrado un patrón de comportamiento que sugería que era un peligro para la sociedad y que necesitaba ser apartado de la comunidad durante un periodo significativo para proteger a posibles víctimas futuras. Además, fue ordenado a pagar restitución a todas las víctimas, una suma que cuando se combinó con las demandas civiles que habían sido presentadas paralelamente, básicamente significaba que Marcos perdería todo lo que tenía. Su casa, su auto, sus ahorros, todo sería liquidado para compensar aunque fuera mínimamente el daño que había causado. Lucía estaba en la sala del tribunal cuando se dictó la sentencia, sentada en la fila de víctimas junto a Jennifer y Elena y las otras mujeres valientes que habían decidido presentarse públicamente. Cuando el juez golpeó su mazo finalizando el caso, Lucía sintió que un peso enorme que había estado cargando durante años finalmente se levantaba de sus hombros. No era felicidad exactamente lo que sentía, porque nada de esto le devolvía los años perdidos o borraba el trauma, pero era algo cercano a paz, a justicia, a clausura. Después del juicio, Lucía comenzó el lento proceso de reconstruir su vida desde cero. Lo primero que hizo fue divorciarse de Marcos, un proceso que fue sorprendentemente simple, considerando que él estaba en prisión y no tenía recursos para contratar abogados que pelearan por propiedades o activos. Lucía vendió la casa donde habían vivido porque no podía soportar la idea de permanecer en ese lugar lleno de memorias oscuras, y usó el dinero para comprar un apartamento pequeño pero acogedor en una parte diferente de la ciudad donde nadie la conocía y donde podía comenzar fresca. Retomó su carrera de diseño gráfica lentamente, primero tomando solo pequeños proyectos freelance, pero gradualmente construyendo su portafolio de nuevo y reconectándose con clientes antiguos que se alegraron de saber de ella después de años sin comunicación. Algunos de ellos habían leído sobre el caso en las noticias y la contactaron específicamente para ofrecerle su apoyo y trabajo, lo cual la conmovió profundamente. Después de 6 meses trabajando desde casa, Lucía sintió que estaba lista para algo más y aceptó una posición de medio tiempo en una agencia de diseño pequeña, especializada en branding para negocios locales. Fue aterrador al principio volver a un ambiente de oficina, interactuar con colegas, tener reuniones con clientes, pero también fue liberador redescubrir esa parte de sí misma que había estado dormida durante tanto tiempo. Lucía también comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma y abuso, una mujer gentil llamada Doctora Ramírez, que la ayudó a procesar todo lo que había vivido y a entender que nada de lo que sucedió había sido su culpa.
Durante meses, Lucía había cargado con culpa preguntándose si había señales que debió ver antes, si había sido ingenua o estúpida por no detectar quién era realmente Marcos, pero la doctora Ramírez le explicó pacientemente que los manipuladores como Marcos eran expertos en ocultar su verdadera naturaleza, que habían perfeccionado el arte de presentar una fachada convincente mientras escondían sus patologías detrás de muros de control y secreto. Tú no fallaste en detectarlo, le dijo la doctora en una de sus sesiones. Él tuvo éxito en engañarte, y esa es una distinción importante porque pone la responsabilidad donde realmente pertenece, con él y sus acciones, no con tu supuesta incapacidad de ver a través de su máscara. Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Lucía, permitiéndole finalmente comenzar a perdonarse a sí misma por los años perdidos. Reconectó con Carolina, su mejor amiga que había desaparecido de su vida durante los años con Marcos, y aunque fue incómodo al principio explicarle todo lo que había sucedido y disculparse por haberla dejado afuera, Carolina la perdonó inmediatamente y su amistad se reconstruyó más fuerte que antes. Comenzaron a verse regularmente para café o cena y Carolina se convirtió en uno de sus sistemas de apoyo más importantes mientras navegaba su nueva vida. Algo inesperado que surgió de toda esta experiencia fue que Lucía se convirtió en una defensora de los derechos de las víctimas de acoso y abuso digital. Patricia, la abogada, le pidió que diera charlas en universidades y conferencias sobre su experiencia, y aunque al principio Lucía se sentía aterrada ante la idea de hablar públicamente, eventualmente aceptó porque sentía que tenía la responsabilidad de usar su historia para ayudar a otros. Sus charlas eran poderosas y emotivas, contando detalladamente cómo había descubierto la verdad sobre Marcos, cómo había recopilado evidencia, cómo había trabajado con profesionales legales para asegurarse de hacer todo correctamente y cómo eventualmente había visto justicia servida. Pero también hablaba sobre los costos emocionales, sobre el trauma que carga hasta el día de hoy, sobre lo difícil que es confiar en otra persona después de haber sido tan completamente traicionada, sobre el proceso largo y doloroso de sanación. Sus charlas resonaban profundamente con audiencias de estudiantes jóvenes, de mujeres que habían experimentado formas similares de abuso, de profesionales que trabajaban en el sistema legal y querían entender mejor la perspectiva de las víctimas. Se unió a la junta directiva de una organización sin fines de lucro que proporcionaba recursos legales y apoyo psicológico a víctimas de crímenes digitales, y comenzó a mentorear a otras mujeres que estaban atravesando situaciones similares, ofreciéndoles el tipo de guía y apoyo que ella hubiera deseado tener cuando estaba en medio de su propia crisis. 2 años después del arresto de Marcos, Lucía estaba sentada en la terraza de su apartamento nuevo, una tarde soleada de primavera, bebiendo café y trabajando en un proyecto de diseño para un cliente, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo la impulsó a contestar. Del otro lado de la línea estaba Elena, una de las víctimas que había testificado en el juicio y con quien Lucía había desarrollado una amistad cercana a través del grupo de apoyo. «Hola, Lucía», dijo Elena con voz emocionada. «Tenía que llamarte para contarte las noticias. Acabo de conseguir una promoción en mi trabajo. Voy a ser gerente de mi departamento y sé que no tiene nada que ver directamente con lo que pasó. Pero quería que supieras que una de las razones por las que finalmente tuve el valor de aplicar para la posición fue por todo lo que aprendí de ti sobre no dejar que el trauma nos defina y sobre pelear por lo que merecemos». Lucía sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras escuchaba a Elena hablar con entusiasmo sobre sus planes futuros. Después de colgar, se quedó sentada ahí por un largo momento, reflexionando sobre cuán lejos habían llegado todas ellas. Sí, Marcos les había robado algo. Había violado su privacidad y su sentido de seguridad de maneras que nunca podrían ser completamente reparadas. Pero él no había logrado destruirlas.
De hecho, en cierta forma retorcida, el proceso de luchar contra él y de ver justicia servida las había hecho más fuertes, más resilientes, más conscientes de su propio poder. Lucía nunca volvió a tener contacto con Marcos después del juicio. Él intentó escribirle cartas desde prisión durante el primer año. Cartas que variaban entre súplicas patéticas, pidiendo perdón y ataques vengativos, culpándola por arruinar su vida. Pero Lucía devolvió cada una sin abrir después de las primeras dos. No le debía nada, ni siquiera su atención. Escuchó a través de Patricia que Marcos no estaba adaptándose bien a la vida en prisión, que había sido atacado por otros prisioneros cuando se corrió la voz sobre la naturaleza de sus crímenes, porque incluso en prisión, los delincuentes sexuales eran considerados la escoria de la escoria, que había sido puesto en aislamiento por su propia seguridad. Lucía no sintió compasión cuando escuchó eso. Tal vez eso la hacía una mala persona, pero después de todo lo que él había hecho, después de todos los años de manipulación y las docenas de mujeres que había victimizado, no podía encontrar en su corazón ni una pizca de lástima por su sufrimiento. Él había elegido su camino. Había tomado decisiones conscientes una y otra vez de victimizar a mujeres inocentes para su propia gratificación retorcida, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de esas decisiones. Eso era justicia, simple y directamente. En cuanto a Lucía, ella continuó reconstruyendo su vida pieza por pieza. Eventualmente comenzó a salir con alguien de nuevo, un hombre gentil llamado David, que trabajaba como profesor de historia y que la trató con paciencia y respeto mientras ella navegaba sus problemas de confianza y sus inseguridades residuales. David nunca la presionó, nunca intentó apurar su proceso de sanación. Simplemente estuvo ahí como una presencia constante y confiable en su vida. Después de un año de salir juntos, él le propuso matrimonio, y aunque Lucía se aterró ante la idea al principio, eventualmente dijo que sí, porque se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo que Marcos había plantado en ella le robara la oportunidad de ser feliz de nuevo. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en la playa, con solo sus amigos más cercanos y familia presente, y esta vez cuando Lucía caminó hacia el altar, no sintió la ansiedad nauseabunda que había sentido en su primer matrimonio, sino una sensación de paz y certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Su vida con David era completamente diferente a su vida con Marcos, construida sobre fundamentos de comunicación honesta, respeto mutuo y apoyo genuino, en lugar de manipulación y control. Adoptaron un perro juntos, un Golden Retriever llamado Max, que llenaba su hogar con alegría y energía. Lucía volvió a reír genuinamente, a sonreír sin tener que forzarlo, a dormir por las noches sin pesadillas de oficinas cerradas con llave y archivos llenos de secretos oscuros. 5 años después del arresto de Marcos, Lucía estaba dando una charla en una universidad local frente a un auditorio lleno de estudiantes jóvenes cuando una chica levantó la mano durante la sesión de preguntas al final. «Después de todo lo que pasaste», preguntó la estudiante con voz tímida, «¿cómo encontraste la fuerza para continuar, para no dejar que te destruyera?» Lucía se tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No voy a mentir y decir que fue fácil», comenzó, «porque hubo días en que no quería levantarme de la cama, días en que sentía que el peso del trauma me iba a ahogar. Pero me di cuenta de algo importante. Si yo me dejaba destruir, si permitía que lo que él hizo me definiera para siempre, entonces él ganaba. Y después de quitarme tantos años de mi vida, después de causar tanto daño no solo a mí, sino a tantas otras mujeres, lo último que yo iba a permitirle es que me quitara mi futuro también. Así que decidí que iba a sobrevivir, y más que sobrevivir, iba a prosperar. Iba a usar mi experiencia para ayudar a otros. Iba a convertir algo horrible en algo con propósito. Y eso es exactamente lo que he estado haciendo cada día desde entonces.
El auditorio estalló en aplausos y Lucía vio lágrimas en los ojos de varias estudiantes en la audiencia. Después de la charla, varias personas se acercaron a ella para contarle sus propias historias de abuso o para agradecerle por su valentía al hablar públicamente, y cada una de esas interacciones le recordaba por qué era tan importante continuar haciendo este trabajo, a pesar de que a veces era emocionalmente agotador revivir su trauma una y otra vez. Hoy, cuando Lucía piensa en ese desayuno que preparó aquella mañana de viernes hace años, el desayuno favorito de Marcos que ella cocinó, sabiendo que sería la última vez que actuaría como su esposa obediente antes de que su mundo explotara, ella sonríe con una mezcla de tristeza y satisfacción. Ese desayuno había sido su venganza silenciosa, su forma de decir: te serví fielmente durante años sin saber qué monstruo eras, pero ahora sé la verdad y estás a punto de pagar por cada uno de tus crímenes. Fue el final de una era de ignorancia y el comienzo de una nueva era de empoderamiento y justicia. Lucía aprendió que la venganza no siempre tiene que ser explosiva o violenta. A veces la venganza más poderosa es simplemente exponer la verdad y dejar que la justicia siga su curso. Y esa es exactamente la venganza que ella ejecutó, meticulosamente, pacientemente, devastadoramente efectiva. Marcos perdió todo: su carrera, su libertad, su reputación, su futuro, todo destruido por sus propias acciones que finalmente fueron expuestas a la luz. Y Lucía, quien había sido su víctima silenciosa durante tantos años, se convirtió en la arquitecta de su caída y en el proceso se redescubrió a sí misma como una mujer fuerte, capaz, resiliente, que se negó a ser definida por lo que le habían hecho y en lugar de eso eligió definirse por cómo respondió a ello. Así que ahora te pregunto a ti, que has escuchado esta historia hasta el final: ¿qué harías si descubrieras que la persona con la que compartes tu vida está escondiendo secretos tan oscuros, tan perturbadores, que cambiarían completamente tu percepción de quiénes son? ¿Llamarías a las autoridades inmediatamente o tomarías el tiempo para planear cuidadosamente como lo hizo Lucía para asegurarte de que la justicia fuera servida completamente? Y para todas las personas que han pasado por situaciones similares de abuso o manipulación en sus relaciones, quiero que sepan que hay salida, que hay recursos disponibles, que no están solos y que merecen algo mejor que vivir en miedo o bajo control de alguien que no los valora como deberían. Si esta historia te impactó o te hizo reflexionar sobre tu propia vida o la vida de alguien que conoces, por favor, déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos, presiona el botón de me gusta para apoyar el canal y ayudarnos a seguir compartiendo estas historias importantes. Y suscríbete para no perderte futuras narrativas que podrían cambiar tu perspectiva o incluso salvar tu vida o la de alguien que amas. Hasta la próxima historia. Recuerda que siempre hay esperanza, siempre hay justicia esperando del otro lado del miedo. Y siempre hay fuerza dentro de ti que tal vez no sabías que existía hasta que te viste forzado a encontrarla.